buscar ese trasplante de pulmón. Vamos a Mateo capítulo 26. Todavía estamos en el capítulo 26. Ahora nos corresponde estudiar el pasaje que va desde el versículo 36 hasta el 46. Mateo capítulo 36, los versículos que van, Mateo 26, versículo 36 al 46. Vamos a buscarlos, hermanos. Hay una expresión del Señor Jesucristo aquí que es la que motiva el título del sermón de esta mañana, en el versículo 38 en particular. Lo tienen ya, Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esa había sido una noche muy particular. Recuérdense que todo comenzó con la celebración de lo que hoy día nosotros celebramos como Santa Cena, la Cena del Señor, y era la Cena del Cordero Pascual. El Señor envió a sus discípulos a preparar durante el día, donde pasarían durante la noche, donde celebrarían la Cena del Señor, aquel aposento ya dispuesto que fue escogido por el Señor para ahí tener en intimidad no solamente la partición de la Cena Pascual, sino una serie de instrucciones que le da a los discípulos en ese momento. Recuérdense que tal vez la instrucción que el Señor enfatizó más fue la disposición que debían tener ellos al servicio. El Señor se había, por así decirlo, entristecido al ver que cada uno de ellos estaba buscando tener primacía dentro de su fe. O sea, no era que le estaba faltando la fe, pero inclusive algunos de ellos llegaron a pedirle a su mamá que le pidiera al Señor Jesucristo que en su reino les permitiera sentarse a su derecha y a su izquierda. ¿Ustedes recuerdan? Y como el Señor les enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Y en ese sentido, el Señor les corrige y lo hace de una manera muy, muy didáctica. O sea, Él toma un lebrillo y se dispone uno por uno, mientras están sentados, a limpiarle los pies a los discípulos. ¿Se recuerdan de Pedro que dijo: no, a mí tú no me vas a lavar los pies? El Señor le dijo: bueno, pues no vas a tener parte conmigo. Bueno, si es así, entonces lávame hasta la cabeza. Dice: no es necesario. Estoy parafraseando, lógicamente. Pero el hecho es que era una noche había muchas emociones cruzadas en ese tiempo. El Señor estaba instruyéndoles, pero al mismo tiempo estaba identificando a Judas como el traidor. Y de hecho, no comienza a darle instrucciones y consejos a sus discípulos de una manera didáctica hasta el momento en el cual ya Judas sale. O sea, entonces Judas llega un momento en el cual se da cuenta de que no tiene ninguna esperanza de conseguir nada más. Y el Señor le dice: lo que vas a hacer a lo más pronto. Y entonces sale, luego de haber sido evidenciado por el Señor delante de Juan, dándole a comer del pan mojado. El hecho es que Él identifica a aquel que habría de traicionarlo. Y esto era algo que realmente, ustedes se imaginan lo que es después de 3 años instruyéndole, conviviendo con ellos y pensar que uno de ellos le iba a entregar. Todas eran una serie de emociones que estaban, por así decirlo, combinando para que el Señor llegara a un momento en el cual pudiera tener la expresión del versículo 38 que motiva el título de este mensaje: mi alma está muy triste hasta la muerte. El título del mensaje de hoy es Tristeza del alma. Y fíjense que además de esto, Judas sale del grupo y entonces es cuando el Señor instituye la cena.
Y cuando habla de la cena está hablando de que su cuerpo sería partido, ¿verdad? Y que su sangre sería derramada. O sea que no estaba diciendo ninguna cosa que, por así decirlo, fuera como muy feliz, si lo vemos en términos humanos. Y además de esto, sabemos que el Señor comienza a darle aquellos discursos del aposento alto. El Señor comienza a enseñarle, en Juan capítulo 14 nos enseña que en esa ocasión le dice: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas. Ustedes recuerdan todos esos pasajes, ¿verdad? O sea que el Señor comenzó a hablarle de la expectativa, de la esperanza que debían tener en el reino de los cielos, en el hecho de que si Él se iba, Él volvería otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Era un tiempo muy particular, fue una noche muy intensa. Después entonces salen hacia Getsemaní y en lo que van de camino, evidentemente el Señor le dio una serie de instrucciones adicionales. Por ejemplo, en Juan capítulo 15 y capítulo 16, el Señor le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es el momento en el cual el Señor le dice: yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y todo pámpano que no dé fruto, dice, será cortado y echado fuera, como lo había sido Judas, ¿verdad? El cual no solamente había traicionado la confianza del Señor, sino que realmente era un impío, un incrédulo. Era una persona que solamente estaba moviéndose por intereses. Los discursos en el camino a Getsemaní fueron esa misma noche. Y recuérdense el pasaje de la oración intercesora del Señor Jesucristo, cuando hablándole al Padre decía: Padre, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Como yo no soy del mundo, tampoco ellos son del mundo. Y el Señor oró por sus discípulos de una manera muy particular esa noche. Pero finalmente llegamos al pasaje del Mateo capítulo 26, versículo 36, donde el propio Señor Jesucristo habla de la tristeza que tenía. Y decía: mi alma está muy triste. ¿Cómo no habría de estar triste? Yo quisiera como apropiarme del momento o imaginarme la totalidad del sentir del corazón de nuestro Señor Jesucristo, identificarme con Él, manifestar empatía hacia Él. Y le he pedido que de alguna manera me permita hacerlo para comunicarle a ustedes lo mismo. Porque era una noche muy intensa, muy tensa. Los antecedentes que hubieron a este momento de crisis eran tremendos. El propio Señor Jesucristo había advertido y les decía: vosotros todos os escandalizaréis de mí esta noche. Dice: porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y cuando uno sabe con anterioridad, con anticipación, algo que va a suceder y que realmente es algo hiriente, pues yo me imagino que el factor de ansiedad habría de aumentarse en el Señor Jesucristo. La hora había llegado, Él lo había anunciado. Antes de la fiesta de la Pascua, Juan capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. ¿Dónde está el énfasis? En que sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. O sea, el Señor sabía que había llegado su hora. De hecho, Él había puesto su rostro, dice, con firmeza, como un pedernal, con tal de llevar a cabo la misión para la cual había venido a este mundo. Salvar a los pecadores muriendo en una cruz. En sustitución del injusto, el justo habría de pagar por nuestras culpas a fin de poder llevarnos a Dios. Era una situación muy particular. Yo creo que no en vano dice la Escritura que en el mucho conocimiento hay mucho dolor. Y Él sabía lo que le iba a pasar, lo sabía perfectamente bien. Era Dios encarnado, no había nada que estuviese fuera de su conocimiento. Y por el anticipado consejo del Padre habría de padecer para redimirnos y rescatarnos. Estoy hablando de una noche muy tensa realmente. Y habían factores adicionales. O sea, estamos hablando de que Él sabía que las ovejas se habrían de dispersar. Él sabía perfectamente bien que Judas había de traicionarle, pero también que Pedro habría de negarle. Y no solamente Pedro, Él sabía que los demás iban a coger su camino, cada uno por su lado. Que Él tendría que ir luego a reunirlos de nuevo, a rescatarles. Porque llegaría el momento en el cual la fe de cada uno de ellos sería puesta a prueba cuando el Señor Jesucristo, clavado en una cruz, fuese finalmente sepultado. Ay, ellos no habían entendido bien, los discípulos, pero sin embargo, cuántas veces el Señor les había anunciado su muerte. Y ahora estaba solo el Señor. Estaba solo, estaba triste, ¿verdad? En esa situación de la cual todavía no acababan de percatarse aquellos que les acompañaban.
Porque a veces tú tienes personas alrededor tuyo, pero estás solo, estás sola, ¿verdad? A pesar de estar en medio de mucha gente. Porque ninguno de los discípulos estaban, como evidentemente leímos nosotros y sabemos, al tanto de lo que estaba sufriendo, sintiendo el Señor, la pena que tenía, la angustia, la tristeza del alma que tenía el Señor Jesucristo frente a todo aquello que había sucedido, que estaba sucediendo y que habría de suceder en esa misma noche, ¿verdad? En esa misma noche. Era el momento del encuentro entre las dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso en el versículo 41 el Señor le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué dice luego? Versículo 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo lo hacía vulnerable a tener, no digo yo tristeza, es el mismo Cristo que lloró frente a la tumba del Lázaro que habría de resucitar bajo el poder de Dios por su propia palabra. Pero la tristeza y la congoja de la realidad de la muerte lo conmovió profundamente. Y entonces nosotros vemos acá la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo que se confirma en ella. El anuncio del ángel cuando le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser, estoy leyendo Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de María, pero Hijo de Dios. Y era un ser santo que habría de ser llamado Hijo de Dios, pero al mismo tiempo Él se autoproclamaría o se autotitularía como el Hijo del Hombre. Un ser humano como nosotros. En su naturaleza humana, Él sufrió y realmente para lo que padeció necesitó la asistencia divina. Tanto así que el Señor llegó a enviar a ángeles para que le fortalecieran en este episodio particular del huerto de Getsemaní, conforme lo relata el apóstol Lucas también. Pero estaba la naturaleza divina también, era el momento del encuentro entre estas dos naturalezas. En Colosenses el apóstol Pablo dice que en él habita corporalmente, interesante la expresión, Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está en el cuerpo, dice, pero en ese cuerpo que estaba Dios presente plenamente. Y realmente es una batalla que nosotros también tenemos como cristianos, la batalla entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. O sea, la Biblia nos enseña que ciertamente nosotros somos, por así decirlo, herederos o concesionarios de la naturaleza divina. O sea, el Señor cuando nos salva nos da una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es una naturaleza, por así decirlo, también imperecedera o inmortal. El que es de Cristo sigue siendo de Cristo y tiene el Espíritu Santo en él. Y la batalla de todo cristiano es precisamente la que se libra entre el Espíritu y la carne. Por un lado están los deseos de la carne y por otro lado los deseos del Espíritu. El apóstol Pablo plantea muy claramente la litis que tenía, el problema que tenía, la lucha. Dice, porque según el hombre interior, dice, yo me deleito en las cosas de Dios, pero hay otra ley en mis miembros, la naturaleza carnal pecaminosa que lleva a uno al pecado y a la muerte. Pero hermanos, esta batalla es algo que nosotros podemos no solo librar, sino también ganar. Por eso en Gálatas capítulo 5 el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, los del Espíritu contra la carne. Dice, y estos dos, dice, batallan entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que queremos hacer es lo que le agrada al Señor. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero es un dilema que el propio Señor Jesucristo padeció, no en términos de llegar al pecado. Sabemos que nunca pecó, pero sin embargo tuvo los padecimientos, los sufrimientos, los dolores, la angustia, las tristezas y aún el gozo y la alegría, ¿verdad?, que nosotros también experimentamos. Por eso era el momento de Getsemaní en el cual esta doble naturaleza del Señor Jesucristo se pondría muy en evidencia y era un tiempo de mucho
estrés, un tiempo de crisis. Yo quiero que el Señor me dirija para que podamos aprender de esta situación de crisis. Y esto es precisamente el desarrollo del bosquejo que tengo hoy delante de nosotros. Si queremos aprender de una situación de crisis, tengo una lista que vamos a ver rápidamente a pesar de que es suficientemente largo. Lo primero que vamos a ver es que cuando estamos en esa situación como la que estaba el Señor Jesucristo, necesitamos apoyo emocional. En el versículo 36, el Señor dice que llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní. Dice, y entonces les dijo, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y es claro que el Señor Jesucristo fue con los 11 discípulos, algunos se quedaron en las puertas o en el inicio de lo que vendría a ser el ingreso al huerto de Getsemaní, y luego entonces tomaría a algunos otros discípulos y los llevaría para él adelantarse un poquito más adentro y orar. Pero aquí le dice, sentaos aquí, él necesitaba el respaldo emocional de algunos de los discípulos. La Biblia nos enseña que nosotros también, en nuestra vulnerabilidad, tenemos que estar pendientes como creyentes de la situación emocional por la cual pasan los hermanos. Porque muchas veces coincidimos los domingos aquí, pero realmente practicamos lo que dice la Escritura cuando dice gozaos con lo que se gozan y llorad con lo que lloran. Estamos pendientes, al tanto, preocupados y estamos identificándonos. Yo creo que cuando hablan de empatía, de eso es que habla, identificándonos con la situación por la cual está pasando el otro. Y es interesante el hecho de que el propio Señor Jesucristo necesitaba en ese momento en su condición humana, necesitaba de un apoyo emocional. ¿Por qué? Porque somos débiles y porque siempre, acuérdense que hay una doble batalla que se libra, la batalla en la mente y la batalla en el corazón. Y necesitamos ciertamente tener como librando esa batalla en la mente, tengamos el apoyo que emocionalmente nos es requerido en un momento dado. Además del apoyo emocional, recuérdense cómo el Señor evidencia aquí su angustia y su depresión cuando dice que tomó a Pedro, versículo 37, y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Yo no sé tú, pero hubiera sido yo, y no digo yo entristecerme y angustiarme, yo creo que estaría dando gritos, ¿verdad?, llorando frente a este panorama, luego de un día como el que había pasado, este panorama que se presentaba por delante. Cuando estamos así, hermanos, tenemos que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, buscar apoyo espiritual, buscar apoyo emocional, buscar respaldo. Hay personas que son muy aisladas, muy solitarias, están acostumbrados a librar sus batallas solos y no comunican y no participan, no piden ayuda. Y ciertamente el Señor Jesucristo lo hizo. Ya era la tercera vez que el Señor se había hecho acompañar de Pedro, Jacobo y Juan. O sea, a pesar de que él andaba con los 12 discípulos, pero esos tres, tanto en el momento de la transfiguración como en el momento en el cual le dijo que entraran para hacer el milagro de la resucitación de la hija de Jairo, dice, en esos momentos particulares habían tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, ¿verdad?, que eran como más íntimos del Señor. Y esto es correcto, esto es lo que tenemos que hacer, porque somos seres humanos y todos nosotros nos angustiamos y todos nosotros caemos en depresión. Y es triste cuando siendo un cuerpo y siendo hermanos nosotros, así como era el Señor con sus apóstoles, pues tenemos que librar una batalla contra la depresión o contra la angustia y no tenemos cerca a un hermano en Cristo, una hermana en Cristo que esté juntamente con nosotros, apoyándonos, fortaleciéndonos y orando, intercediendo por nosotros. Yo creo que si de algo podemos aprender de nosotros es de lo que sucedió al Señor Jesucristo y cómo nosotros debemos reaccionar en esa coyuntura, en una situación similar. Fíjense el efecto de la tensión. Lucas dice en el capítulo 22, versículo 43, el pasaje paralelo, que se le tuvo que aparecer un ángel del cielo para fortalecerle. Literalmente leo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo sé que los médicos tienen una explicación de cómo el estrés puede hacer que las glándulas sudoríferas pues tengan, pero no voy a entrar en ese detalle. El hecho era que era una situación
tan estresante la que estaba viviendo el Señor Jesucristo, que inclusive orgánicamente ya estaba teniendo una reacción su cuerpo. La situación de crisis del Señor Jesucristo necesitó de un apoyo emocional, necesitó de un apoyo espiritual inclusive, porque al no encontrarlo en sus discípulos, el Señor le envió ángeles que le fortalecieran. Y fíjense la expresión del versículo 38 que motiva el título, cuando Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso es lo que se llama una depresión grande. Estoy tan triste que quisiera morir. Es una tristeza en la cual ya llega el momento en el cual una persona no tiene ningún tipo de expectativa o esperanza ni deseo de absolutamente nada, sino como que todo se acabe de un momento a otro. El Señor lo experimentó. No, en vano dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote intercesor de nosotros que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es que Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos en términos emocionales y aún los ataques espirituales y las tentaciones de Satanás, solamente que no pecó. No podía hacerlo. Era Dios, es Dios y consecuentemente no podía negarse a sí mismo. Hermanos, tristeza del alma. Vemos la necesidad de apoyo espiritual, la necesidad de apoyo emocional, la necesidad de la realidad de la tensión espiritual o el estrés, que llega el momento en el cual abate a una persona al punto tal en que la persona no quiere ni siquiera seguir viviendo. Y al Señor le pasó. Y seguramente los jóvenes no lo entenderán mucho esto, pero tarde o temprano en algún momento nos sucede a cada uno de nosotros. Bueno, algunos piensan que es el momento de acudir a un psiquiatra. Es posible que sí. Algunos piensan que hay que ir a un psicólogo. Es posible que sí. Pero a mí me gusta también mucho ver en esta circunstancia lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque no me cabe duda que tenemos que hacer lo que Él hizo. Porque sabemos cuál es el final de este episodio de Getsemaní, y es la victoria del Señor Jesucristo. Fíjense que viene entonces el anhelo que es natural en nosotros. Me recuerda mucho al hermano Rafael Mercedes cuando estaba ya diagnosticado con su cáncer de páncreas y fuimos a verlo a Estados Unidos. Y él decía, bueno hermano, yo quisiera que el Señor me sane, pero que sea su voluntad. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Yo le llamo a ese punto el deseo imposible. El deseo imposible. No era posible, pero lo deseaba de verdad. Y cuando habla de esta copa no está hablando de una tontería, está hablando de todo lo que implicaría, no solamente la pasión por la cual habría de suceder, la manera como habría de ser menoscabado, como habría de ser azotado y como habría de ser clavado en espina y todo lo que tiene que ver con el sufrimiento de cruz, sino sobre todo el hecho de que tenía por delante la perspectiva de cargar con mi pecado y el tuyo. Un hombre completamente santo, un Dios perfectamente puro. Y lo que costaría eso, la separación del Padre, el abandono del Padre en la cruz del Calvario. Era un deseo imposible. Hay cosas que son imposibles. Nosotros decimos, no, porque todo es posible para Dios. Sí, es posible para Dios lo que es posible para Dios, pero hay cosas que para nosotros no son posibles. En este caso, el Señor como hombre, ¿verdad?, debía pasar. Y a eso había venido, para eso se había encarnado, para pasar por los dolores de la cruz. Y Isaías lo explica de una manera muy clara en el capítulo 53. Pero fundamentalmente lo que quiero enfatizar es que hay cosas que no son posibles. Les voy a decir tres que tengo aquí apuntadas. La primera, que no es posible, es alcanzar el favor de Dios como resultado a nuestras obras, que es precisamente el engaño de la religión. La religión nos enseña que tenemos que obrar bien, comportarnos bien, ser buenas personas, ayudar a los demás, porque así podemos conseguir el favor de Dios y la salvación de nuestras almas. Eso no es verdad, eso es mentira, eso no es posible. Nadie, ni tú, ni yo, ni nadie puede pagar el precio que Jesucristo pagó. Ninguno. Ninguno de nosotros puede pagar el precio que vale el estar por una eternidad en la presencia del Señor en el reino de los cielos.
Nadie, absolutamente. Pero hay cosas que también otros piensan que pueden. Por ejemplo, algunos piensan que pueden ser salvos sin experimentar un arrepentimiento. Y por eso entonces el énfasis de ven a Cristo y ven y pídele a Él y dile que te haga su hijo, su hija y confiésale como tu Señor y Salvador. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? Cuando Pedro se para a predicar el Evangelio por primera vez, dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y entonces vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Pero hay que pasar por un arrepentimiento. No se puede ser salvo sin un arrepentimiento. Pero algunos dicen, no prediques eso, no prediques de esa manera porque la gente puede ofenderse. Hay que predicarle a los hombres. Si queremos predicarle el mensaje del Evangelio, tenemos que recordarles que somos pecadores y ellos también. Y que todos nosotros merecemos la condenación por una eternidad por causa de nuestro pecado. Y que es necesario reconocerlo delante del Señor y arrepentirnos de ello de todo corazón. No se puede de ninguna manera ser salvo sin un arrepentimiento y no se puede tampoco. Dije que iba a mencionar 3 cosas que son imposibles para nosotros. No se puede ir al cielo de ninguna manera sin haber experimentado una conversión. Ustedes lo recuerdan que el Señor se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario tener una conversión. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un nacimiento espiritual, una conversión, un cambio de ruta en nuestras vidas. En vez de ser adversario, enemigo de Dios, hijo del diablo, dice venir a ser, por el contrario, hijo de Dios, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Siervo del Dios Altísimo. El deseo del Señor Jesucristo era imposible de complacerse. Por eso Él dice, Padre, si es posible, pero no era posible. Y Él lo entiende, Él lo entendía, Él lo sabía, pero estamos hablando de nuestras humanas debilidades, de una situación de crisis muy particular, de esa noche, una noche que algunos la verán como una noche funesta, pero los cristianos sabemos que no, que fue una noche gloriosa, en la cual el Señor Jesucristo se dispondría a ofrecer su vida para salvar nuestras almas. Aprendiendo de una situación de crisis. Vemos entonces en el versículo 39 la voluntad del Señor, una voluntad sujeta al Señor. Cuando le dice en el versículo 39 al final, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Claro que sí, claro que sí. De todas maneras, las cosas son como Dios quiere. Nadie podrá decir que sucedió algo que el Señor no dispuso. Y ninguno de nosotros podrá decir jamás al Señor qué hace y qué no hace. Por lo tanto, es importante que seamos cónsonos, que nos pongamos de acuerdo con el Señor en aceptar su voluntad de buena gana, la cual sabemos que es agradable y perfecta para cada uno de sus hijos. Dios es bueno y sus resoluciones son siempre buenas, aunque no podamos en un momento dado entenderlas y aunque esto nos traiga alguna aflicción en la carne por algún tiempo. La Biblia está llena de referencias en ese sentido. Pero fíjense que además de esto, el Señor Jesucristo esa noche, en medio de esa crisis, tenía una serie de acompañantes que eran una compañía completamente inútil, eran desaprensivos completamente y no eran solidarios. Estamos hablando de lo que dice el versículo 40. Dice que vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y les dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenían el cansancio de la faena del día, el cúmulo de las situaciones por las cuales estaban pasando, aparte de la cantidad de enseñanza profunda que el Señor le había dado, y los discípulos también estaban agotados, estaban listos y servidos, como decimos, ¿no? Pero el Señor le había pedido, velad y orad para que no entréis en tentación. Era una situación en la cual los poderes de las tinieblas estaban en plena actividad. Allá estaba Judas, recibiendo el pago por su salario y acudiendo con una turba para tomarle preso al Señor Jesucristo y traicionarle con un beso. Ya veremos ese pasaje tal vez la semana que viene. Era una noche muy particular, yo diría que tenebrosa.
Y el Señor le estaba diciendo a ellos, no deben caer en tentación, no deben caer en pecado, ustedes también, velen, oren. Pero ¿qué va? La compañía era desaprensiva y no solidaria. Y es una pena, es una pena. Dice que volvió de nuevo en el versículo 43 y también los halló durmiendo. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Y cualquiera diría, pero ¿qué podían hacer? Bueno, tenían que haber hecho lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Y de hecho, habrían de ser tentados y habrían de ser dispersados. Y habrían de reaccionar inclusive de la manera como el Señor no quería. Y el ejemplo lo tenemos en Pedro, que sacó su espada y se llevaría de encuentro, no la cabeza, aunque le tiró a la cabeza, sino la oreja de Malco. En fin, en una situación muy particular, y cuando estamos en situaciones así, que los poderes de las tinieblas están acosando constantemente, tenemos que velar y tenemos que orar. Tenemos que hacerlo. Y tal vez entonces ponernos de pie y tal vez arrodillarnos y colocarnos en posiciones en las cuales clamemos al Señor y nuestra humana debilidad no nos venza. Pero la compañía del Señor fue una compañía completamente desaprensiva, completamente inútil. No hubo tal cosa como solidaridad en ese momento. Tú dirás, pero eran ignorantes de lo que estaba sufriendo el Señor. No, no eran ignorantes. Simplemente es que el sueño los venció. Ellos también estaban agotados. Muy comprensible en términos humanos, pero en términos espirituales tenían que haber estado ahí librando la batalla juntamente con el Señor. Entonces vemos que hay una bebida que habría de contaminar. Y es lo que dice, a lo que hace referencia en el versículo 42, cuando dice el Señor que otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, esa es la bebida que me refiero, hágase su voluntad. ¿Cuál habría de ser la copa de la bebida? Pues sencillamente el trago amargo del Calvario, el trago del veneno que significa el pecado para un ser humano. Pero sobre todo para un ser santo. Eso tenía que ser un trago muy amargo, definitivamente. Además de la separación de su Padre, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que la justicia de Dios se cumpliese en él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, contado con los pecadores, y todo por amor a nosotros. Esa era la copa de que el Señor hablaba cuando decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa normalmente es una manifestación o vamos a llamarle una referencia a lo que es la ira de Dios. Recuérdense en Apocalipsis cuando habla de las copas de la ira del Señor. Y eso es exactamente lo que iba a suceder. El Padre derramaría toda su ira sobre aquel clavado en la cruz. Toda su ira. Y abandonaría a su Hijo en la cruz. Y el Señor lo sabía. Por eso decía, ay Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era posible que la pasara y que al mismo tiempo nos redimiera. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso, que o mueres tú eternamente, o muero yo eternamente, o me condeno para siempre en el infierno, o alguien tenía que tomar mi lugar. Y no hay una tercera opción, o una segunda opción. Y Cristo estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre y morir por ti y por mí. Podría ser que alguno muriera por un justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y alguna gente todavía le quiere buscar la vuelta y justificarse de una manera u otra. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Bueno, orar. Cuando estamos en situaciones de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Orar. 3 veces dice la Escritura, versículo 36, versículo 42, versículo 44, que el Señor fue, se separó, dice, se inclinó, puso el rostro en la tierra y oró al Padre. 3 veces. Bendita sea la tierra donde el Señor puso su rostro. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer exactamente eso, orar. Cuando estamos en situación de crisis, cuando necesitamos apoyo emocional,
cuando tenemos una angustia y una depresión que es propia de nuestra humana debilidad, cuando el efecto de la tensión o del estrés está acabando con nosotros al punto tal de que somos capaces, como en el caso del Señor Jesucristo, prácticamente de sudar sangre. Cuando viene la situación en la cual el alma está tan triste y es imposible que nuestro deseo de que pase ese mal rato se haga una realidad. En el momento en el cual nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios, sea cual sea, y no contar con los recursos humanos o la compañía de los hombres, en ese momento lo que tenemos que hacer nosotros es orar. Y después orar. Y después seguir orando. Yo me siento un privilegiado del Señor por las oraciones. Todavía me cruzo con personas en diferentes lugares que me dicen, hermano, hemos estado orando por usted. ¡Wow! Algunos rostros yo ni siquiera lo identifico. Bueno, este viernes pasado sucedió aquí muchas veces, pero a veces sucede también en cualquier otro lugar. Eso es orar. Orar los unos por los otros. Orar nosotros mismos para que la voluntad de Dios perfecta sea cumplida en nosotros. Porque vamos a tener, sin lugar a duda, y los jóvenes tal vez todavía no lo conocen, pero vamos a tener muchas situaciones como la que el Señor estaba pasando. Bueno, no tanto así, pero muchas situaciones de crisis, muchos momentos en el cual nuestras almas van a estar tristes, que no vamos a tener ni siquiera tal vez deseo de seguir luchando, seguir adelante. Yo sé que los mayores lo comprenden, porque ya se han visto, nos hemos visto en situaciones por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos, por nuestros padres, en la cual realmente la tristeza nos ha acongojado por asuntos de salud, por asuntos de escasez. Son tantas las cosas, porque somos muy vulnerables. Y lo que tenemos que hacer es orar. Y como decía nuestro hermano Givens, y después de esto, volver a orar. Y después de haber orado, seguir orando, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Eso fue lo que el Señor hizo perfectamente. Fíjense cuál es el resultado, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. ¡Wow! Eso es a lo que se refiere el Señor cuando habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego de toda esta ansiedad, de toda esta tristeza, de toda esta crisis emocional, espiritual, humana, sentimental, de todo tipo, ¿no? Entonces llega el momento en el cual, puestas las cosas en la mano del Señor, hay una paz que no es comprensible. Es una paz que tú no entiendes. Si hace un ratito tal vez te sentías, si en días anteriores has estado sufriendo y padeciendo, asustado, lleno de temor, ansioso, angustiado, y ahora de un momento a otro viene una paz sobre ti. Amén, eso es lo que el Señor hace exactamente. Al punto tal de que el Señor Jesucristo dice, dormid ya y descansad porque ya ha llegado la hora. Ya Él estaba ya, Getsemaní terminó ahí, ¿verdad? Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Ya estaba completamente, estaba dispuesto desde antes, pero todavía esta agonía de Getsemaní habría de ser parte del precio que pagaría por nuestra redención. A mí me encanta lo que dice Hebreos respecto a este pasaje. Vayan conmigo allá, Hebreos capítulo 2. Con esto voy a terminar. Porque el último punto tiene que ver con la victoria. En el versículo 46 de nuestro texto de Mateo, vemos que luego que el Señor le dice, dormid ya y descansad, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, le dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entregue. En otra palabra, vamos arriba, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Y entonces me gusta lo que dice Hebreos en cuanto a ese pasaje, porque en ese momento es cuando se manifiesta la victoria de la cruz. Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice, pero vemos a aquel, hablando claramente del Señor Jesucristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, un hombre. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte.
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No me pidan que yo explique esto, yo no sé. ¿Por qué convenía que para que el Señor Jesucristo nos llevara a nosotros, sus hijos, a la gloria, Él fuese perfeccionado a través, Él era perfecto, de las aflicciones? Yo no lo sé. Pero Dios dice claramente que convenía. Y tal vez el principio está claro ahí. El apóstol Pedro habla de que es necesario que nosotros padezcamos diversas pruebas, porque sometida a prueba nuestra fe, la cual, aunque perecedera, se prueba como el oro en el fuego. Dice, lo ideal es que ciertamente sea hallada en alabanza, gloria, en honra, en el momento que Jesucristo se manifieste y venga a buscarnos a nosotros. O sea, nuestra fe es probada. En el caso de Jesucristo no había fe que probar, pero por algún motivo, dice, el Señor fue perfeccionado a través de esas aflicciones en su condición de autor de nuestra salvación. Dos preguntas solamente. La primera, ¿has considerado el precio que tuvo que pagar Jesucristo para salvarte a ti y a mí? ¿Lo has considerado, lo has tomado en cuenta, el precio tan alto que pagó? Dice la Biblia que nosotros no hemos resistido, hasta la sangre por causa del pecado. Él sí, Él derramó su sangre. No hemos sufrido lo suficiente. Un precio muy alto el que pagó, conscientemente. ¿Has sido tú salvo? Porque si el Señor fue perfeccionado mediante sus aflicciones, dice, para venir a ser el autor de la salvación de nosotros, ¿es eso una realidad en ti? ¿Estás completamente convencido, convencida de que el Señor Jesucristo te ha salvado? De que su sufrimiento y su sacrificio por ti ha sido eficaz, te ha dado la vida eterna, la salvación. La mayoría de las personas ven a Jesucristo como alguien que padeció. Uno más de tantos que padecen, tantos que han sido maltratados injustamente. Pero no fue así. El Señor dijo que si Él clamaba a su Padre, mandaría legiones de ángeles. Cuando alguien pretendió decir, no sabes que yo tengo el poder para librarte o para mandarte a la cruz. Sin embargo, Él aceptó la muerte, aceptó el sacrificio, pero aceptó también el sufrimiento, el padecimiento. Y todo esto por ti y por mí. No podemos de ninguna manera soslayarlo. Tenemos que apropiarnos del perdón que Él nos ofrece. Oramos, Señor, a ti esta mañana. Padre, yo sé que me quedo corto, Señor, en poder transmitir, Señor, lo que tú enseñas en tu palabra en cuanto a esta agonía del huerto de Getsemaní, Señor. Y Padre, por un lado quisiera decir, lo siento, Señor, que tuvieras que padecer por mí, pero por otro lado te digo, qué bueno, Señor. Qué bueno, Padre, que permitiste que tu Hijo Jesucristo, tomando nuestro lugar, pudiera, Señor, reemplazarnos, sustituirnos, redimirnos, liberarnos, Señor, de la condenación y de la muerte. Permite, Señor, que bajo este techo nos congreguemos cristianos verdaderos,
redimidos por tu sangre. Gracias, Señor, por la victoria anticipada al momento en el cual fuiste clavado en la cruz, cuando aceptaste, Señor, tomar la copa que el Padre te había dado. Y gracias, Padre, por hacer extensiva tu misericordia a nosotros, los que vivimos en este tiempo también, Señor, en el cual tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es menospreciado, Señor, pero para nosotros, o por nosotros, es mucho estimado. Bendícenos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, permite que esta tarde podamos congregarnos nuevamente, Señor, y sigue obrando en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Padre, a recordar a Getsemaní en los momentos de crisis en nuestras vidas, de emular, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en su nombre. Amén.